you the first question then. Whenever you are ready, you can just sort of answer. And if you have any questions at any point, you can just sort of ask me those questions. I don't want you to feel nervous at all. If you want to take a break at any point, we can take a break. Okay. Ok, gracias. De acuerdo. So, can we start by asking you to reflect on your earliest memories of Jane Austen? Do you remember when you first encountered Austen's works or stories and how you connected with them? Could you tell me a little bit about that experience? Hola Michael, pues muchas gracias por tu entrevista, por estas preguntas y empezamos con una muy interesante de esas épocas en las que yo conocí a Jane Austen. Pues bien, yo era estudiante de biblioteconomía y documentación en la Universidad de Zaragoza, estaba estudiando la carrera para ser bibliotecaria. Y como buena bibliotecaria me encantaba perderme por las estanterías de esas bibliotecas de nuestra ciudad. Y así fue como di con el título de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y me llamó mucho la atención, no sé si os ha pasado alguna vez que a veces notas que el libro te elige a ti en lugar de que tú elijas al libro. Y a mí a veces eso me pasa en las bibliotecas, que curioseo por las estanterías y un libro por un título o por una palabra, pues me llama la atención. Y así fue como conocí a Jane Austen. Leí por primera vez Orgullo y Prejuicio, su primera, vamos, la primera novela que leí de ella, que no es la primera que publicó. Y ya me atrapó muchísimo esa historia y lo bien escrita que estaba. Y, y por eso continué leyendo a Jane Austen un poco más pues para conocer tanto a ella como sus novelas. Y yo creo también en esa novela, en la de Orgullo y Prejuicio, que las dos hermanas, tanto Jane como Lizzie, son, bueno, son dos heroínas, pero que a veces también da la sensación de que sean la misma persona, con diferentes personalidades. Y a veces puede ser que en la obra de Jane Austen algunas de esas protagonistas sean partes de una misma persona. No sé, a mí me da esa sensación, que a veces son como diferentes etapas de una persona o diferentes sentimientos, diferentes cómo te enfrentas a esas circunstancias desde una perspectiva o de otra. Y a veces es como que las dos mujeres completan a una mujer total, ¿no? Un poco las dos personalidades que completan a una misma mujer, incluso de otras novelas también. Y me parece una novela, bueno, una literatura muy cuidada, muy sensible, sobre todo muy sensible. Yo conecté mucho con Jane Austen por su sensibilidad y también porque trata muy bien a los personajes, las emociones de las personas. Y luego también hay unas relaciones muy humanas en sus obras y me parece pues eso, que son obras que hay que leer y que nos ayudan a entender mejor tanto a las personas como a nosotros mismos. Y además también, ya para terminar esta pregunta, pues me parecen muy agradable que tengan unos finales bastante amables. Porque es verdad que hay novelas de esa época, de la época del romanticismo, que suelen ser bastante dramáticos. Entonces yo me quedo mejor cuando acabo de leer y veo que los protagonistas o en general las personas de la novela tienen unos finales bastante amables. Así que así fue un poco cuando conocí y por qué me gusta mucho Jane Austen. Thank you so much. My own limitations. My second my second question is about your amazing country and culture of Spain. Um, could you share with me some of your ideas on why you think Austin has become so popular and influential in Spain? And why or how Austin has become so influential in different social spheres within Spain. This is something that I learned quite a bit about during my time in Spain, that Austin, as a writer and as a cultural figure,
is not merely influential within academic circles, but has a huge influence in popular and public circles. Sí, efectivamente, así es. Jane Austen es toda una referente en la literatura y tiene multitud de admiradoras y seguidoras en España, porque sus novelas, como he comentado un poquito antes, pues tratan problemas y sentimientos que siguen estando en la actualidad y nos seguimos enamorando de sus personajes literarios. Jane Austen fue una mujer muy valiente que consiguió ser libre en sus novelas, por eso yo creo que se dedicó a escribir, aunque lo decidió de muy pequeña, que quería ser escritora porque siempre ha estado escribiendo, pero conforme ha ido avanzando en su madurez, se le ha visto que también era una solución a encontrar esa felicidad que quizá no consiguió con una persona tan ideal como las que representan sus novelas. Y por eso yo creo que Jane Austen fue una mujer muy valiente y luchó por ser lo que ella quería ser, ¿no? Por ser ella misma. Y también por la idea de que solo se casaría por amor, no por otra cosa, ni por dinero o por otros intereses de esa época y de esa sociedad. En todo momento fue ella misma y no se dejó persuadir por el contexto cultural que le tocó vivir. Por eso es una heroína y por eso también yo creo que se valora tanto en la actualidad, porque no hay nada como ser una persona con una idea y ser coherente con esa idea y además dejar un legado de tinta tan impresionante como el que nos dejó ella, que sigue ayudándonos a, a vivir y a vivir de una manera lo más feliz posible, como fue ella en su época de escritora. Y también han ayudado mucho a conocerla, a conocer su obra, mejor dicho, las múltiples adaptaciones al cine y las series de las varias obras que han adaptado a la gran pantalla, creando esos bellos ambientes cargados de romanticismo y sensibilidad. Pues eso, todo eso ha hecho posible que cada vez se conozca más las novelas, las obras, los títulos de esta autora tan querida y que cada vez llega a más públicos. Y eso, yo creo que en parte estas películas y series han hecho que cada vez se hagan más famosas sus novelas. It's really interesting to think about the way in which Austin's influence in a place like Spain has grown over time through various factors. So you have the novels, then the films, and then writers like writers like Espido Freire, right? Writers who have sort of worked with Austin in various ways. Así es, yo también creo que hay escritoras, sobre todo escritoras, que, que han hecho mucho por dar visibilidad a Jane Austen aquí en España, como Espido Freire, muy bien que la conoces, o sea, que la citas, porque ella ha escrito, bueno, ha sido una investigadora, ha hecho las rutas literarias por donde vivió Jane Austen, por donde se inspiró, por esos lugares tan bonitos y tan que ella los vive con mucha emoción y además las comparte, sus rutas literarias las comparte por las redes sociales, por Instagram, y eso hace que todavía nos acerque más a los pasos de Jane Austen, como así llama alguno de de sus libros, y hace un recorrido por la obra de Jane Austen, por sus obras, por su vida y por sus lugares donde vivió. Y la verdad es que ayuda mucho pues, por ejemplo, yo no he ido a ver los lugares donde estuvo Jane Austen, pero a través de la lectura de Espido Freire sí que te acerca a esa Jane Austen como una amiga que está cerquita de nosotros. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y también hay personas que han hecho tesis sobre las obras de Jane Austen y hacen un poco esos estudios tan bonitos de que cogen a una protagonista de una novela y entonces intentan
ver las semejanzas con otra protagonista que quizá era de otra época en la que vivió esa misma historia, pero la afrontó de con otra madurez. Hay estudios muy bonitos y todo eso, las personas que nos gusta Jane Austen, pues agradecemos mucho todos esos estudios, ese tiempo, como el que haces tú también, Michael, por dar visibilidad a todas esas personas que nos gusta Jane Austen y no solo que nos gusta, sino que intentamos que otras personas la conozcan y la sigamos valorando, ¿no? Todas esas personas, poquito a poquito, hacen que cada vez se conozca más Jane Austen en los diferentes lugares del mundo. Yeah. You know, I love the way you talk about this. It's really, really smart. Thank you so much. Oh, I muchas want to gracias. I want to ask you about your work, which I've found really interesting, and I'm trying to buy a copy of your book. I was trying to find it in Spain in bookstores, and I couldn't find it in the two bookstores I went to, although they told me they could order it for me. Um, but I want to ask you about your novel, your really interesting novel that we've discussed, and how it came about, like sort of what the origin story of your novel was. Um, and I want to, if I can, to ask you to think with me about some of the goals of your work, if that makes sense. Y bueno, pues me alegro mucho de que te haya interesado mi trabajo, que claro, yo lo publiqué en una editorial muy pequeña y no es difícil llegar a personas tan lejos como Pensilvania. Y para mí, pues la verdad que me hace mucha ilusión y mucha alegría que profesores como tú de una universidad tan importante y tan lejana de aquí pues hayan conocido mi novela, o por lo menos os haya llegado el título y que existe. Y para mí me parece algo muy increíble. Así que muchas gracias, Michael. Y bueno, pues un poco cómo surgió la novela, la idea, pues mi novela es corta, es amena, es muy sensible y también muy fantasiosa. Y en la novela pues hay dos amigas, Evelyn y Lizzie, que comparten su admiración por Jane Austen y también por la lectura de sus novelas, así como algunas películas de sus obras. Y eso permite que aparezcan personajes de ficción en mi novela, ya que, bueno, todos son ficción, pero al final aparecen ficción literaria también de las obras de Jane Austen. O sea, ellas con ese amor, con esa admiración a Jane Austen consiguen atraer a algunos de esos personajes literarios a su vida. Entonces, se juega con eso, con que estás viviendo una vida que por un lado son de dos chicas reales de la literatura, pero reales que se juntan con personajes literarios de las novelas a las que se han enamorado, ¿no? Y es bonito ese juego de poder vivir con los personajes de Jane Austen. Incluso también aparece la propia Jane Austen y es como poder hablar con ella. Al leer la novela puedes imaginarte que está ahí, qué le dirías, qué le dirías si te encuentras a Jane Austen, si tienes esa suerte de conocer a la propia autora que te enamora con sus historias. Y es bonito ese juego de imaginación y lo hice pues para mí, la escribí en una época un poco complicada de la pandemia y por eso fue porque la escribí pues para mí, o sea, me metí mucho en el personaje de Evelyn, por eso también Evelyn, Eva, es muy parecido el significado del nombre, y, y creé un mundo en el que a mí me gustaría encontrarme. Entonces puse pues a Jane Austen y a sus personajes y creé un mundo muy, muy sensible también poniendo mucho de lo que a mí me gusta, pues las citas de las obras de Jane Austen, como si ellas conocen tanto las novelas que hablando entre ellas comentan y hablan y citan sin querer o sin darse cuenta, ¿no? Citan a Jane Austen con frases textuales de sus novelas, porque son muy admiradoras. Entonces al hablar ya sin querer hablan como las propias protagonistas de las novelas. Y eso me parecía pues muy bonito de imaginar que nos pudiera pasar eso, de meterte tanto en un personaje que hablas y te sale casi como si fueras la propia Jane Austen. Y yo he intentado mantener ese lenguaje de ella, esa forma de escribir que no es la actual, no es un lenguaje muy coloquial, sino que intenta ser más fino, más delicado, más cuidado.
como más lírico, pues he intentado en lo humilde mío, porque claro, Jane Austen es una gran escritora y yo pues es mi primera novela, pero lo he intentado hacer ese esfuerzo para conseguir mantener esa esencia de la escritora a la que admiro, de Jane Austen. Y claro, es verdad que no lo he comentado, que los personajes que aparecen de las obras de Jane Austen no es que aparezcan de cualquier obra, solo aparecen de Orgullo y Prejuicio y de Emma. ¿Por qué? Pues porque me parecen las dos obras que más famosas o que más se conocen y también las que a mí más me gustan de ella. Me gustan mucho todas, pero esas dos es que conecté mucho con ellas, con esas dos obras. Y por eso, pues claro, atraigo a los dos protagonistas de esas novelas en concreto. Y también aparecen cartas, escenas de teatro, porque escenifico alguna de las conversaciones de las propias novelas de Jane Austen, las convierto a teatro muy brevemente para que pueda dar ese juego de que la persona que lee pueda escenificar también las obras de Jane Austen, al menos alguna conversación un poco así que tiene que ver con la trama de la novela actual de Evelyn y Lizzie. Y también aparece un homenaje a la propia autora, a los libros, a la literatura y a las bibliotecas. Por eso la protagonista pues es bibliotecaria, como yo, porque quiere también dar ese valor a las bibliotecas, a todo ese poder que tiene la lectura y las bibliotecas en general. Y gracias al amor por la lectura es todo lo que ocurre en la novela. Realmente es porque dos chicas aman leer, aman la lectura, aman las obras de Jane Austen y consiguen que ese amor haga que ocurran unas determinadas cosas que si no, no podría ser, no podría darse. Es la imaginación también, el juego de la fantasía, de la imaginación de las personas que leemos. Y bueno, como comentaba antes, pues la escribí durante la pandemia, en el 2020 para mantener la actitud positiva en esos momentos tan duros y tan tristes que era toda la realidad que vivíamos y que no se podía salir de casa y sobre todo el miedo a contagiarnos y a enfermar con esa enfermedad tan difícil y tan desconocida. Y por eso me sumergí en mi mundo de Jane Austen y en mis acuarelas. También en la novela no se ha publicado las acuarelas, pero yo tengo cada capítulo estaba ilustrado con algunos dibujos de escenas de la novela que he hecho yo de forma autodidacta, vamos, tampoco es que sea acuarelista, pero me gusta mucho pintar acuarelas, me parece un arte muy delicado y muy detallista y mi novela pues está decorada y tiene pequeños objetos ilustrativos que no han podido publicarse porque se elevaba mucho el precio y no era cuestión. Pero a mí me llenaba, ¿no? Todo eso. Estaba escribiendo, pintando, me metía en ese mundo de imaginación, de color, y así surgió la novela. Salió una novela pequeñita, pero creo que está bastante... quiero decir que lo que quería transmitir está bastante condensado. No hacía falta tampoco más páginas para decir lo mismo que quería decir. Entonces tiene 100 páginas, que es poco realmente, pero está como muy concentrado. Es un poco diferente a las obras de Jane Austen en eso, que son bastante contundentes, con bastantes páginas. Pues mi novela es pequeña porque pretende que se lean las obras de Jane Austen. La mía es se lee rápido y ya métete a leer Orgullo y Prejuicio, Emma, y curiosea esas novelas tan impactantes y tan bonitas. Y más o menos, no sé si... Bueno, también comentar que la quería publicar, pues, que aunque la escribí en el 2020, cuando la mandé a la editorial, bueno, que al final mis padres me convencieron, porque yo realmente la escribí para mí, no... Me daba mucha vergüenza publicarla para que otras personas la pudieran leer. Pero bueno, una vez que dije, bueno, igual está bien porque así también doy a conocer más a las personas que no la conocen a Jane Austen y a ese mundo tan sensible, lleno de sensibilidad, de fantasía. Y entonces la mandé a una editorial y ya le di el toque de que pues ponía a los pies de cita las citas sacadas textualmente de las novelas, que yo no la hice con pies de página, porque claro, era mi novela, pues decía: "Ay, es que aquí pega esta cita, voy a decirla".
Y luego dije, claro, las personas que la lean no sabrán que esta cita es de otro libro, así que voy a poner pie de página cada vez que haya una cita de Jane Austen. Y además la editorial, cuando ya me dijeron, ah, pues nos parece una idea muy bonita, sí, sí, la vamos a publicar, les dije que si podían esperar al 2025, que era justo el aniversario del 250 años que nació Jane Austen, y me parecía una fecha muy bonita, muy simbólica para cerrar el círculo de agradecerle a Jane Austen todo lo que había hecho por nosotros, o por nosotras también, por ayudarnos tanto a poder creer en ser escritoras y a tener unos ideales como a seguir, ¿no? Unas referentes, unos modelos a seguir. Y por eso pues se ha publicado en 2025 y hemos hecho alguna actividad pues para homenajear a Jane Austen aquí en Zaragoza, porque es verdad que se conoce por muchas personas y muchas personas la admiran y la leen, pero luego no hay eventos, no nos vemos en eventos culturales sobre Jane Austen. Eso aquí falta de hacer. Y gracias a mi novela hemos podido hacer algunos eventos así de presentación de la novela y poner en valor las obras de Jane Austen y su vida, su obra y su nacimiento, celebrar un poco pues los 250 años que está con nosotros. This is a great story. And Ava, I think so much of this, what I love so much about your story is its origin in the pandemic. Pandemia, sí. Pues es que realmente la vida es como muy complicada durante el tiempo. mm, Tienes poco tiempo, no sé, quiero decir que estás con un montón de cosas en la cabeza y en el del trabajo, los estudios, yo ahora estoy con la tesis y las oposiciones, es como que tienes muchas responsabilidades a lo largo del tiempo y yo tenía la idea de escribir una novela en agradecimiento a Jane Austen desde hace mucho, pero nunca tenía el tiempo pausado de me voy a poner a escribir, porque además como era algo para mí que no pensaba en publicarlo, pues es como que nunca tienes tiempo de hacer eso que te gusta. Y en la pandemia, pues es verdad que, claro, era un momento muy duro porque teníamos todos miedo. El miedo era lo peor en ese periodo de tiempo. Todo el mundo teníamos miedo a contagiarnos, a ver a otras personas. Era muy, muy surrealista. Pero lo único bueno que tuvo es que tuvimos tiempo libre, no había nada que hacer, no teníamos trabajábamos, pero era como un trabajo muy de mañana, teletrabajando desde casa y luego toda la tarde sin nada que hacer, el fin de semana sin nada que hacer. Entonces, es como surgió ahí en ese momento porque era el momento en el que había tiempo para pensar, para escribir, para pintar, para lo que quisieras, también para limpiar, pero Yeah, I love pero it. sí. I think it's I mean, it was such a hard time for so many of us that I'm so thankful that something beautiful came out of it. So much tragedy came out of it, and I'm glad that something beautiful came out of that pandemic. One of the other comment I wanted to make, Ava, was I love how you talked about watercolors. I didn't know that you were a watercolor painter. Ujú. Bueno, no soy pintora de acuarela, lo hago porque me gusta. He aprendido yo sola, no he ido a clases. Pero bueno, por YouTube hay algún vídeo que te da alguna técnica. Pero sí, me gusta mucho. Es como la delicadeza de cuánta agua tienes que usar el color. Es muy bonito. Y cuando veo a los acuarelistas, tanto mujeres como hombres pintando, digo, madre mía, qué control y qué bonito que es una delicadeza tan sutil. Yo no consigo tanto, pero me gusta intentarlo y dar un poco de color. Me parece un arte muy bonito ese tipo de material que tienes que depender del agua, de la cantidad del agua. Did you know that Jane Austen's sister, Cassandra, was a watercolor painter? Exactamente. Ella le hizo el retrato más famoso que tenemos de Jane Austen y le pintaba las obras. Ella era escritora y Cassandra la pintora. Y también era un homenaje. Lo que pasa que en el libro no se ha podido poner las acuarelas. Pero mi novela es un homenaje a todo ese mundo de ellas dos. Es la escritora, la pintora, luego la que toca la música, también sale el violín.
obras de teatro, poemas, es que eran tan cultas, tan eruditas, tan sensibles, tan delicadas, que mi novela intenta transmitir un poco todo ese mundo de ellas dos, de esa época, pero sobre todo de Jane Austen y de Cassandra. Sí, sí. Y también dos chicas, salen en la novela dos chicas, no son Jane y Cassandra, pero sí que es un poco en esa sintonía con su vida. That's beautiful. That's wonderful. Let me ask you, one of the things you mentioned to me in our initial interview that I found so intelligent and so interesting was that you consider your writing to be a bridge to the works of Jane Austen. And I want to think with you a little bit more about that. Could you tell me more about this idea of operating as a bridge to Austen? How do you create that bridge in your work? And why did you want to do it? And for whom? Sí, así es, efectivamente. Gracias, Michael, por todas tus preguntas que son muy buenas. Em, pues efectivamente mi novela pretende ser un puente hacia las obras de Jane Austen, porque sus obras son muy completas, con una gran variedad de personajes, recursos literarios, que incentivan la imaginación, la creatividad, la escritura, y al leerlas, también es verdad que yo me meto mucho en esas novelas y empiezo a sentir que soy alguna de esos protagonistas y me meto en ese papel y empiezo a generar, a través de eso, a través de ese libro, empiezo a generar otras ideas. Y de eso se trata un poco ese puente, ¿no? De crear ese puente literario de la persona que está leyendo el libro. De crear ese puente. O sea, si empiezas a leer una novela, te metes dentro, empiezas a sentir, ya estás creando un puente a las novelas de Jane Austen. Si ya creas esa curiosidad de esos personajes, de quién es la Jane Austen, de quién es Darcy y esta carta, de dónde sale, voy a curiosear. Y ahí estás creando un puente porque necesitan conocer las novelas originales, ¿no? Las novelas de Jane Austen, para luego entender más la mía y al revés. Entender más la mía o entender más las de Jane Austen a través de la mía. Está todo vinculado, unido. Entonces, mi novela tenía dos objetivos. Uno, dar a conocer a las personas que todavía no la conocen, porque igual son muy jóvenes o todavía no se han metido a leer la gran literatura, pues darla a conocer. Pero también para las personas que ya la conocen, pues que la vuelvan a releer, que sonrían al leer mi novela, que digan, ¡ay va! ¡Qué gracioso este comentario! O anda, no había caído en esta carta. O dar un poco ese puente totalmente a Jane Austen, tanto para los que no la conocen como para las que la han leído en otras ocasiones. ¿Y cómo hago para crear esos puentes? Un poco lo que comento, ¿no? Creando esa curiosidad. Pero bueno, ya en la introducción de la novela aparece una explicación para aquellas personas que no la conozcan de nada y se comenta un poco pues quién fue Jane Austen, brevemente, sin cansar, solo unos pinceladas, quiénes son las novelas en las que se están comentando en mi novela, pues Orgullo y Prejuicio, Emma, y qué personajes van a aparecer en mi novela de esas obras que ya existen. Comentando un poco por los adjetivos de esos protagonistas, de cómo son, para que el lector, lectora pueda ir y curiosear más por su cuenta. Solamente se crea un poco de conocimiento muy básico. Luego también, como he comentado, pues poniendo citas textuales de las obras de Jane Austen, porque eso permite ir a ese capítulo, yo las cito con el capítulo, ya que el número de páginas cambia según la editorial y según la edición del libro, pero más o menos los capítulos sí que concuerdan. Entonces puedes ir al capítulo y buscar esa cita. Y además puedes encontrar otras citas que te gusten más, que te llamen más. Y la idea sería que las personas que leen y que encuentran esas citas me las envíen. Me gustaría mucho tener contacto con las personas que leen, lo que les transmite mi libro, lo que les transmite las novelas de Jane Austen y que me digan, no, pues mira, es que fui a este capítulo y yo me gusta más esta cita porque me llama más o porque me identifico más con esta situación. Eso aún no se ha dado, aunque a veces sí que me escriben muchas personas diciéndome que sí, que se están leyendo las obras
de Jane Austen, pero no me dicen, oh, esta cita me gusta más. Eso aún no lo he conseguido, pero seguro que se da el caso de que una persona que empieza a leer una novela de Jane Austen se encuentra con un montón de citas que le gustan. Y yo no he podido poner muchísimas, he puesto las que me gustan mucho a mí. Luego también en la introducción aparece eso, que hay unas escenas de teatro para generar, poder leer la obra compartiéndola con otras personas que también les guste Jane Austen y puedan leer en voz alta, representar escenas. Hay un poema también para leerlo a dos voces, con dos personas, que lo genera Evelyn y el personaje ficticio. Y es para leerlo, lo escriben entre los dos para despedir el verano, que también es pues, un momento muy romántico, ¿no? De la época del año en que se despide el verano y deciden celebrarlo leyendo un poema que escriben para esa ocasión. Bueno, pues ¿por qué no quedar en la despedida del verano y leer el poema, por ejemplo, ¿no? Que quiero decir que es un libro para vivirlo, para vivir el libro, para no solo leerlo, sino meterse dentro del libro y poderlo compartir, leer en voz alta, soñar, vivir la novela. Y por supuesto, releer las obras de Jane Austen. Luego también se hace guiños con las obras de Jane Austen, guiños, bueno, puentes también, que guiño no sé cómo lo traducirá en inglés. Mm, pues el título de mi novela hace referencia a los títulos de las obras de Jane Austen antes de que se publiquen, porque luego los editores o por circunstancias cambian los títulos. Pero Sentido y Sensibilidad, antes de ese título, se llamaba Elinor y Marianne. Emma ya vemos que se mantiene con Emma y la abadía de Northanger se llamaba Susan. Es decir, que solían tener los nombres de las mujeres heroínas, protagonistas de esas historias. Por eso mi novela coge los dos nombres femeninos de las protagonistas, Evelyn y Lizzie, en guiño, en homenaje, en puente a esas obras originales como Jane Austen las quiso titular en un momento dado. Luego también hay una novela, hay una obra de Juvenalia que se llama Evelyn, pero Evelyn lo pone como un pueblo, como una zona geográfica, no como nombre de persona. Yo lo puse como nombre de persona porque también es un poco semejante a Eva, un poco jugando con mi nombre y meter ahí a Jane Austen un poco, ¿no? Pero bueno, eso ya es un puente un poco personal. Pero es cierto que Evelyn existe como título también en una obra de Jane Austen, pero referido a geografía, a un lugar. Y bueno, la carta, porque yo me metí mucho en la obra de Orgullo y Prejuicio y sentí que faltaba una carta de Lizzie a Darcy, pues pidiéndole perdón, porque Darcy le escribe una carta con todas las explicaciones, quitándole todos los prejuicios y todo lo que le pasaba a ella por su mente, y Lizzie no hace nada. Y eso dije, no puede ser, esto no puede ser así. Aquí falta una carta, falta una explicación. Entonces, en mi novela aparece esa carta y aparece como que la va a leer Darcy. Y bueno, pues es un juego literario más como también para animar a que las personas que lean también puedan escribir lo que quieran en el momento en el que les nace esa idea. Porque al leer seguro que aparecen ideas nuevas que quieres cambiar o por lo menos, no sé, pues darles tu toque personal. Y luego también quería desde hace tiempo dedicarle no sé, no sabía exactamente cómo, pero quería agradecerle a Jane Austen de alguna manera todo lo que había hecho por las mujeres y por la escritura, al publicar sus obras en unos tiempos tan difíciles para la mujer en esa época. Y además que no estaba bien visto publicar ni no casarse, que era justamente lo que hizo ella. Entonces siempre la he considerado una mujer muy revolucionaria para su época y con unos grandes valores. Y siempre ha sido ella misma, siempre no se ha dejado persuadir ni manipular por su época. Y para mí es toda una heroína que luchó por ser ella misma en la sociedad que le tocó vivir y que ahora nos toca vivir a nosotras otra época en la que también tenemos que luchar por ser como nosotras queramos.
porque al final hay muchas ideas de cómo tienes que ser, pero quizás no concuerdan con nuestras ideas como persona. Así que, bueno, pues es un buen ejemplo a tener porque ella lo consiguió y además es un gran modelo para nuestra época actual. Y con esta novela quiero animar a la lectura o relectura de sus obras, pensando más en mujeres quizás, pues eso, que no la conocen aún, quizás menores de 18 años, que es una época un poco complicada porque estamos cambiando, nos llegan muchas informaciones y también tenemos que ir eligiendo lo que queremos ser para convertirnos en la persona de nuestros sueños, ¿no? En la persona en la que nos gustaría ser de mayores. Y es un momento clave para tener unos referentes. Y me parece que Jane Austen es una persona que necesitamos conocer, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, porque hay unos modelos de hombres muy bonitos en las novelas de Jane Austen también. Entonces, es bonito o interesante quizá que se conozca en esas épocas para poderlos tener y por lo menos si conoces puedes elegir. Si no conoces, lo que te digan es lo que vas a hacer, no vas a poder decidir. Entonces me parece imprescindible que se lean estas novelas y se conozca la vida de Jane Austen. Y bueno, también otro puente que se ha creado a través de la publicación de la novela es la Gaceta Literaria, que pretende ser un periódico que va siguiendo las aventuras de Evelyn, Lizzie, Jane Austen por, por la actualidad, por los lugares en los que va recorriendo Jane Austen gracias a Evelyn y Lizzie. Entonces yo hago un juego de que cuando voy a un pueblo de Aragón, pues digo, Jane Austen acaba de visitar este pueblo de Aragón, o ahora está firmando ejemplares en la Feria del Libro, o ahora se emociona de la gran venta que tienen sus aventuras por la ciudad de Zaragoza, como haciendo pues eso, un poco de misterio de que Jane Austen aparece en cualquier momento cuando menos lo esperamos por nuestra tierra, que ojalá hubiera venido en realidad, pero por lo menos pues viene de forma imaginada, que también es bonito estar en un lugar de forma imaginada. Yo siempre digo que cuando llueve es que está cerca, porque aquí llueve poco y menos en verano. Y este verano, justo cuando teníamos que estar firmando libros, llovía prácticamente todos los días. Y había una gaceta que decía, en el Parque Grande de Zaragoza llueve más que en Bath, haciendo ese puente a Bath y a Jane Austen, por supuesto. Y bueno, pues más o menos creo que he contado un poco todo lo que tenía en mente sobre los puentes de Jane Austen. Excellent. Thank you so much. I mean, I think it's so interesting. And I just want to ask you one last question, which I think you've kind of alluded to in your answer here. I want to ask you about young people. Um, you alluded to it in your answer here when you were talking about young people and especially young women. Um, I want to ask you, when we first spoke, you mentioned your interest in communicating with young people in Spain, that you had a particular interest in trying to reach out and communicate with young people in Spain. I'm wondering how or why you think Jane Austen's works are important for a younger generation in Spain. Ujú. Sí, pues efectivamente yo considero que es muy importante que se lean las obras de Jane Austen en estas épocas adolescentes. Me parece muy importante que las mujeres jóvenes conozcan a esta mujer tan importante de la literatura y que además es un referente para las mujeres escritoras, porque quizás en esa edad todavía no tenemos claro lo que queremos ser de mayor, pero ¿por qué no ser escritora? O bibliotecaria, o entonces tenemos que tener esos referentes aparte de médicos y de todo, que haya de todo. Pero es que escritora también está, es una posibilidad. Y Jane Austen en eso es un gran ejemplo, porque ella luchó contra todas las inclemencias que tuvo en su momento y consiguió no solo escribir y publicar, sino ser famosísima muchísimos años después.
Entonces es un ejemplo pues buenísimo para educar. Para elegir en qué nos queremos convertir, necesitamos tener referentes y conocer diferentes modelos. Si no, tan solo podemos hacer lo que otros nos digan. Es que no podemos elegir, no tenemos modelos. Entonces, si solo tenemos uno, vamos a querer ser ese porque no hay más opciones. O nos vamos a frustrar porque no es ninguno de los que nos sentimos representados. Entonces, lo bueno es tener muchos para poder elegir el que más cercano nos sea. Em, en sus obras, además, tanto las protagonistas femeninas como los masculinos son unos personajes muy logrados, muy completos, con inteligencia social, sensibles. En definitiva, pues que son todos héroes, tanto ellas como ellos son unos héroes, sobre todo los que son protagonistas. Porque son personas que creen en su propio valor, no en lo externo como la economía o la belleza, sino en su propio valor. Son ellos con sus ideas, con sus valores, y eso es muy importante de transmitir y yo creo que en la sociedad actual se tiene poco en cuenta. Creo que valoramos mucho lo externo y se debería de volver a esa idea de los valores. Y Jane Austen lo cumple muy bien. Es que tiene unos valores buenísimos, tanto por su educación, por la familia que la educó, y lo transmite en sus novelas. Los protagonistas son mujeres llenos de valores muy buenos. Entonces yo pues la pondría como lectura muy recomendable en esa edad. Yo no la conocí en esa edad, yo la conocí más mayor. Ya estaba en la universidad. Y yo creo que me hubiera ayudado mucho conocerla en la época del instituto, porque yo me sentía un poco diferente a los demás. Yo era quizá demasiado sensible, me gustaban mis libros, mis novelas, estar siempre en la biblioteca estudiando y no me sentía como muy acompañada por el resto de la clase. Entonces, entrar en unas novelas en las que las protagonistas se parecen un poco a tu forma de ser, te ayuda a no sentirte tan sola, a sentirte como que estás en el camino correcto, que no te preocupes porque seas diferente a los demás. Y yo creo que hay más personas que les pasa esto, ¿no? Que no se sienten quizá pues mm, muy acordes con lo que es normal, que todo el mundo hace. Y no está mal tampoco no ser normal en todo, sino que, bueno, pues cada persona puede elegir sentirse libre y qué bonito que podamos encontrar a referentes más cercanos a nosotros, que quizá lo que nos transmite la televisión o las redes sociales. Y me parece especialmente importante pues en esta época donde domina la posverdad, la desinformación, tanta falsedad, tantos bulos, los modelos muy competitivos hacia el trabajo y el deporte, que hace que las jóvenes en particular, aunque en todos podemos sentirnos, ¿no? También los hombres, pero es que las mujeres en particular, yo creo que con todo este ritmo de competición, pues no podemos atender tanto a otros aspectos más afectivos de nuestra personalidad. Me parece o es mi opinión. Entonces yo creo que las obras de Jane Austen siempre son un puente también a los afectos, a la sensibilidad, a las mujeres. Es otra forma, otra mirada que también hay que tener en cuenta. I think, thank you so much. That's so beautiful, Eva, the way you speak about that. Muchas gracias, Michael. Me alegro mucho de que te haya gustado lo que digo, lo que pienso. No, it's really, really smart. I love the way you talk about, in this age of post-truth, how important Jane Austen is, especially for young people. Totalmente. Es que es fundamental. Habrá otras personas también, otros autores, otros escritores, pero es que Jane Austen es que sus obras son tan buenas, también escritas. Te aparecen personajes muy reales de épocas actuales que te puede pasar un problema de los que ocurren en un momento de ahora, quizá con otros, con otra visión o con otra educación, pero que es que seguimos sintiendo cosas muy parecidas. Que igual ahora en lugar de aquí, en lugar del té, es una cerveza.
hay pequeños cambios, pero lo que es importante, las obras que tienen una estructura, todo lo que los mensajes que transmiten, siempre están vigentes, no se pasan de tiempo. Son como las verdades que unas personas han encontrado y las transmiten en el tiempo. Y qué bonito que Jane Austen lo hace de forma novelado, todo que disfrutas leyendo y aprendes de una manera muy amena, pero realmente son como grandes sabidurías guardadas ahí en los libros, pero en modo de novela. I want to send you um I'll send you a video. It's on my YouTube page, but I'll send you a video link to a colleague in India um who said something similar about the importance of Austin's precision in today's world. Qué bonito, qué bien. Pues sí, envíamelo. So that's all the questions that I have, but I like to end every interview just by asking, is there anything that you have not had a chance to say that you want to make sure to say? Yo creo que he comentado muchas cosas y bueno, no sé, quizá mi novela también es una forma, no sé si conoces la filosofía Ubuntu de África, que se trata del cuidado de los demás, pues también tiene un poco de esa filosofía mi novela, queriendo también encajar ahí con cómo piensa Jane Austen. eh, pues hay algunas frases, algunos, cómo actúan algunos personajes, que también es una forma de transmitir como que todos nos debemos de cuidar y mirar por el bien de los demás. Entonces es como un amor del bueno y no un amor egoísta o es un poco esa visión de la amistad y del amor desde el punto de vista de que queremos el bien de los demás, no solamente en nuestro egoísmo. Es decir, si yo me enamoro de una persona, pero esa persona no quiere, no se enamora de mí, pues hay que dejarla en libertad, ¿no? No hay que forzar tampoco esas situaciones. Pues de eso también habla un poco mi novela y también es un momento importante en la adolescencia, porque se están viviendo situaciones tanto de bullying como de, bueno, bullying, acoso, y también pues surge un poco esas fases de enamoramiento y creo que es importante que se traten a través de las obras de Jane Austen, todo eso. También como los libros como terapia para poder ayudar desde el punto de vista de las novelas. Los libros como medicamentos, ¿no? Para momentos dados o circunstancias o problemas que tengamos en momentos puntuales, pues yo también vería a Jane Austen ahí como, como para posibles terapias, que nos ayudan muchísimo esas obras, porque son muchos problemas sentimentales, de emociones, sentido y sensibilidad, por ejemplo, es toda una enseñanza, ¿no? De cómo es una hermana y la otra y lo que le pasa a una y por qué le pasa y que no te pase a ti. Me parecen obras llenas de sabiduría. La verdad es que son muy buenas. Lástima que sean pocas, que aún tendría que haber escrito más. I love the idea of books as medicine, books as therapy. Yeah. Okay, so I'm going to do two things here. I'm going to stop the recording on the Zoom,